En el año 2005, Steve Jobs, el genio de Apple, en su famoso discurso a los graduados de la Universidad de Stanford, les decía muchas cosas maravillosas y dentro de ellas hubo dos frases que se volvieron célebres. Decía Steve Jobs: la única manera de vivir plenamente satisfecho es haciendo lo que usted considera es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Bienvenido a este podcast en el que profundizaremos mucho y de manera muy práctica y concreta en estas dos frases, aportando, por supuesto, elementos científicos para que usted reciba, discuta y converse con sus seres queridos sobre los elementos prácticos y los quehaceres que nos pueden ayudar a encontrar eso que es un gran trabajo para nosotros y cómo amar lo que hacemos. Porque es muy claro, como lo dice Steve Jobs, que nosotros, cada uno, debemos buscar qué es un gran trabajo y, lo más importante, encontrar ese toque, esa fecundación entre lo que amamos y lo que hacemos. Soy Fernando Amador, colombiano, médico de formación, y como todos los estudiantes de medicina, nos especializamos en ciertas áreas. El campo que despertó más interés para mí fue el cerebro, su evolución, su funcionamiento, su proyección. Hace 40 años no conocíamos tanto del cerebro como hoy conocemos. Por otro lado, me despertaba mucho interés también la asociación entre educación y salud. Por este último interés, tomé y realicé una maestría en salud pública en el área de políticas de salud y administración en la Universidad de Yale en Estados Unidos, para profundizar aún más esa asociación entre educación y salud. Posteriormente, ya cuando regresé a Colombia, tuve la oportunidad de ser el director del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, un hospital grande de 350 camas, y tener la oportunidad de conocer a fondo el programa de cultura ciudadana del alcalde de ese momento, Antanas Mocos. Dentro del programa de cultura ciudadana, el tema de desarrollo humano tiene un gran papel, es protagonista prácticamente. De esa forma, entonces, adopté el término desarrollo humano en esa asociación que me atraía de educación y salud. Al terminar la década de los 90, comencé una relación muy especial con la organización Gallup, que usted conoce más por las encuestas. Sin embargo, Gallup es una empresa de desarrollo humano desde hace unos más de 40 años. Pero no el desarrollo humano en general, sino el desarrollo humano particular de cada cerebro, de cada persona, con base en sus talentos naturales. Entonces encontré ahí cómo disfrutar esas dos grandes pasiones o intereses, el desarrollo humano y el estudio por el cerebro. Me formé como coach de Gallup, de talentos y de fortalezas,
hice toda la formación y finalmente terminé siendo consultor, que hasta la fecha lo soy en algunos de sus proyectos. Y ese es el objetivo de este podcast. Transmitirle a usted, compartir con usted los elementos esenciales, las prácticas vitales de cómo lograr llevar a la realidad esos dos grandes consejos de Steve Jobs. Por un lado, entonces, desarrollar los talentos naturales y cómo ese descubrimiento nos puede llevar a grandes momentos en la vida cotidiana. Por supuesto, compartiré con ustedes desde un punto de vista muy práctico los elementos científicos del desarrollo del cerebro que le servirán a usted para conocer un poco más ese fabuloso órgano que tiene todavía mucho por descubrirle. Entonces, seré como su coach aquí en este podcast para tratar de identificar y profundizar, como le digo, esas dos frases de Steve Jobs. Porque él dice lo siguiente entonces, ¿no? Él dice, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Pero ¿qué tal que comenzáramos por identificar lo que amamos? Porque si uno tuviera un mentor, una persona que le aconseja en el trabajo, cuando está haciendo uno su trabajo, y le dijera, es que tú tienes que amar lo que haces, lo estaría de pronto sugiriendo, empujando a que ame lo que está haciendo. Es decir, haga el esfuerzo por amar lo que está haciendo y una vez lo ama, ya lo hace con más gusto. Pero este podcast va a comenzar por descubrir qué es lo que amamos, primero y fundamentalmente. Antes que todo, debemos descubrir qué es lo que amamos. Y por ejemplo, en español especialmente, utilizamos la palabra amor más en las relaciones interpersonales, no tanto en lo que hacemos. Aquí vamos a sentirnos totalmente libres para utilizar la palabra amar, amor, frente a aquello que hacemos, porque cuando lo estamos haciendo, eso que amamos, tenemos los sentimientos, las emociones asociadas al sentimiento del amor. Entonces vamos a comenzar por descubrir qué es lo que amamos. Es muy común, o qué tan común es que las personas descubramos lo que amamos, lo hagamos perpetuamente y de esa manera descubrimos que estamos haciendo un trabajo importante. Parece que no es muy común, no es lo cotidiano, no hace parte de la formación del colegio, no hace parte de la formación universitaria y tal vez mucho menos ya cuando entramos al trabajo porque el día a día consume todo el tiempo de lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que hacer. Hay datos históricos. Sabemos, por ejemplo, que por lo menos hasta mediados del siglo XIX, gran parte del trabajo era realizado por esclavos. Luego, podemos descartar esa opción en el esclavo. Hay anécdotas, por ejemplo, le dice un jefe o un compañero a otra persona cuando lo ve aburrido en el trabajo, le dice,
es que a ti no tiene que gustarte el trabajo, solo tienes que hacerlo. O esta otra, ¿cómo será de pesado o aburrido el trabajo que me pagan por hacerlo? Pero la que más me motiva a mí a iniciar este podcast, es el conjunto de consecuencias que están viviendo los seres humanos hoy en día por no tener la oportunidad de descubrir qué es un gran trabajo y mucho menos amar lo que se hace. Fíjese estas cifras. En los Estados Unidos, el lugar de trabajo se ha convertido en el sitio en donde perdemos la salud y hasta podemos morir. De tal manera que en Estados Unidos la quinta causa de muerte son las relaciones que tenemos en el trabajo, las consecuencias de esas relaciones tóxicas, se llama hoy en día, o sitios de trabajo tóxicos. En China, más de 1 millón de muertos hay cada año por exceso de trabajo. En Europa, el 60% de los días perdidos no justificados se deben al estrés en el trabajo. En Australia, el 75% de las consultas de psicología se deben al estrés y al acoso laboral en el sitio de trabajo. En Gallup sabemos que la persona más importante de toda organización son los jefes, bien sea que le llamemos managers, jefes, gerentes, supervisores, líderes, no importa. Es esa persona que tiene a cargo un equipo. Y esa persona es fundamental, si usted lo es, para que usted mismo y su equipo descubran qué es lo que aman para hacerlo a perpetuidad y de esa manera tener la sensación, como dice Steve Jobs, hacer un trabajo que usted considera muy importante. Comenzaremos en la próxima sesión entonces con este podcast y espero contribuir a este propósito del bienestar humano obtenido en el lugar de trabajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.